es un día sumamente importante que tiene que ver justamente con la muerte de 3 jóvenes hermanos de la bonaerense, de la policía, casos de gatillo fácil claramente en el 87. Entonces, a partir de ahí, digo, para refrescar un poco la memoria y saber que a partir de ahí es que se declara el Día Nacional de la lucha contra la violencia institucional. Y creo que es una de las deudas pendientes de la democracia, ¿no? Creo que ya hemos avanzado más de 30 años de esta democracia y creo que es una deuda realmente. Creo que hemos tenido dificultades claras en cuanto a la desarticulación o desarticular las prácticas autoritarias y violentas, que claramente aparte limitan el alcance a llegar a un Estado de Derecho, al ejercicio pleno de los derechos humanos en realidad, ¿no? Creo que tenemos que pensar y repensar en qué modelo de seguridad tenemos y cuál deseamos construir entre todos. Yo creo que no solamente desde la sociedad, sino desde el Estado. Y no está lejano a nosotros, en la práctica cotidiana, en la atención que nosotros brindamos, muchas de las situaciones que hemos tenido y que tenemos dentro de la institución en la que yo trabajo, atendemos víctimas de violencia institucional, que no tiene que ver solamente con estos casos, como dije, como es el día y porque surge la fecha como hoy, que tiene que ver con los casos de gatillo fácil, de aquellas claras prácticas autoritarias, como dije recién, de las fuerzas de seguridad que continúan vigentes, que debemos pensar en la democratización de esto, sino también en lo que tiene que ver con las diferencias, con los poderes, que tienen que ver con la desigualdad, la discriminación, esta cosa que uno nombra, estas prácticas que muchas veces uno las piensa o las escucha, que dicen, bueno, son prácticas que llevan a disciplinar, que por lo general son los sectores más vulnerables, ¿no? Uno dice, bueno, esta es la forma de disciplinar, estas son las prácticas. Entonces creo que tenemos una memoria frágil muchas veces, y creo que la memoria justamente sirve como presente, sirve como la memoria que realmente se construye. Entonces, el pensar las prácticas que aún hoy están vigentes y que debemos nosotros avanzar en esto si queremos un Estado de Derecho realmente, porque claramente es una deuda pendiente. Claro. ¿Cómo visualiza hoy la policía de Río Negro, teniendo en cuenta que lamentablemente hemos sido noticiados muchas veces de femicidios dentro de la policía? Hace poquito se hizo una marcha casi internacional, se podría llamar, con policías de toda la República Argentina, algunos policías de Río Negro, algunos policías de otros países, teniendo en cuenta esta violencia institucional que existe dentro de la misma fuerza. Sí, por eso decía, ¿no? Yo cuando hablo de violencia institucional lo hablo en un sentido mucho más amplio de por lo que surgió el día. Si hablamos de la fuerza de seguridad, creo que se ha avanzado en algunas cuestiones, pero no podemos no pensar en los casos específicos de gatillo fácil, de tortura, de diferentes tratos crueles, inhumanos y degradantes de las personas privadas de libertad, pero también que están en libertad. Entonces estos abusos y estas prácticas autoritarias realmente están vigentes. Eso lo creo firmemente porque he estado con muchas víctimas. Incluso fue dentro de las mismas fuerzas de seguridad. Hemos tenido casos de abusos, de violaciones, de diferentes situaciones que han padecido los mismos trabajadores también dentro de las fuerzas de seguridad, claro. Ya sea en el tema de género, fuertemente, en el tema de la mujer, claramente así. Por eso digo yo, con un sentido muy amplio de lo que tiene que ver con la violencia institucional, que no solamente tiene que ver con las fuerzas de seguridad, que también existen, por supuesto. Claro. Por eso que digo que siempre yo pienso en pensar o repensar en qué modelo de seguridad deseamos construir como sociedad, en realidad, y cuál es apostando realmente a un modelo democrático, en esta democracia que debemos defender. Y la defensa de las instituciones, la defensa de la democracia es justamente la protección de los derechos, pero de todos los sectores sociales, claro. No solamente de algunos, y en los 3 poderes del Estado. Entonces, lo pienso de ese lado, ¿no? Yo creo que continúan las prácticas, este tipo de prácticas están vigentes. Casos de tortura, de diferentes tratos crueles también existen en el presente. Hemos hecho denuncia, yo vengo trabajando hace muchos años
años en el tema, desde las organizaciones no gubernamentales hace muchos años atrás, y en los últimos 10 años, 12 años, desde áreas del Estado. Y yo realmente puedo dar fe de esto. Creo que se ha avanzado, se han dado algunos pasos, pero son muy pequeños, ¿no? En cuanto a este tema. Entonces me parece que es algo que no podemos reflexionar solamente hoy. Claro, yo recordaba en un momento haber tenido en un mes y algo, casi 2 meses, 78 denuncias por diferentes tipos de violencia institucional, de maltrato, de persecución, laboral. Después, obviamente que no es que esto se da permanentemente y todos los meses así, pero tenemos diferentes casos. Nosotros lo derivamos al área de derechos humanos de la provincia cuando tienen que ver con las fuerzas de seguridad, por ejemplo. Entonces creo que hay que avanzar y creo que hay que, un profesor mío decía siempre, una de las formas también es intentar subirse arriba de la mesa, ¿no? Poder verlo un poco más amplio y ver a la fuerza de seguridad toda y ver de qué manera, cuando hablamos de democratización de la fuerza de seguridad, a qué nos estamos refiriendo y cuáles son las políticas públicas que voy a ejercer en base a dar pasos firmes en cuanto a esto, porque claramente limita todo Estado de Derecho. Gladys, te consulto, ¿cómo es el acompañamiento que hace Derechos Humanos a la sociedad teniendo en cuenta esta situación, por ejemplo? Hay una entidad, en este caso indígena, que reclama un espacio físico donde poder enterrar restos que se han encontrado a las afueras de Viedma, donde una cooperativa, la 8 de diciembre, está construyendo. Se han encontrado el año pasado, el 1 de octubre fue el hallazgo, se dice que es un cementerio y no hay respuestas desde el gobierno provincial neta y concretamente. ¿Cómo acompaña a Derechos Humanos, que también puede llegar a ser un tipo de violencia institucional? Claro, primero que uno a veces piensa en esto, nosotros primero quiero responder, si no termino no respondiendo, pero hemos acompañado no solamente las reuniones, sino con las presentaciones, hemos acompañado también para qué pasos se deben dar en cuanto a esto, que me parece tremendo, y hemos estado no solamente con representantes de la comunidad, sino con representantes de los diferentes organismos, que de cultura, de derechos humanos de la provincia, con el Poder Judicial, hemos acompañado, asesorado y hemos presentado lo que está a nuestro alcance respecto a esto. Pero además no es que uno dice se han encontrado por ahí algunos restos, no es así. Yo ahora voy a dar mi opinión muy personal respecto a esto, más allá del acompañamiento que la institución hace, va a seguir haciendo a esto, que tiene que estar el equipo, el EAF, el equipo argentino de antropología forense, para hacer este análisis, que no se puede estar moviendo la tierra, no se puede dar ningún paso si se encontraron algunos restos ahí, más allá de que si los restos tienen 30 años, 60 años o 100 años, son restos de seres humanos que están en ese lugar. Pero aparte no es que se encontraron así en cualquier lugar, seguramente debe haber sido un espacio donde se descansan, o por lo menos los que lo pensamos de esta manera, así estos cuerpos, y cuando se encontraron algunos, y según los estudios que se han hecho, según una mirada a la historia, nos deja ver que en ciertos sectores, en ciertos predios, en cierto espacio territorial, puede existir, o por lo menos se encontraron restos, o sea que no es que es algo que uno lo analiza como una hipótesis, sino que es real. Estos restos ahí, que según nos dijeron que los primeros análisis que se habían hecho con los primeros especialistas en el tema, que son cuerpos que tienen más de 30 años. Pero lo que primero quiero decir, o pienso yo, es que son cuerpos, no importa qué cantidad de años tienen, que son cuerpos que tienen que tener un lugar de descanso, y que el Estado debe poder garantizar esto. O sea, no es que a pedido de la comunidad lo debe hacer directamente. Para mí no tiene que existir un pedido ni un reclamo, no podemos llegar al reclamo en base a esto. Porque es lo mismo, estamos hablando de Estado de Derecho. Exactamente, además teniendo en cuenta... grande el tema de los derechos. Claro, por supuesto, y además teniendo en cuenta que, por ejemplo, como institución, los pueblos originarios se visualizaron recién en la Constitución de 1994. Sí, pero aparte hoy en 2015
tenemos legislación vigente, si vamos a hablarlo solamente desde la ley y no desde el lugar donde me estaba refiriendo hace un momento, y solamente desde la ley, bueno, hay legislación que establecen y dicen de qué manera y qué tiene que pasar cuando hay situaciones como esta. Y que hay áreas del Estado que deben amparar y garantizar que esa legislación se cumpla. Y eso se debe cumplir con las políticas públicas que tienen que estar vigentes. Las leyes existen, hay tanto de la Constitución provincial, de la Constitución nacional, hay legislación que se tiene que respetar. Si lo pensamos desde este lugar, la tenemos, o sea, existe la legislación. Lo que se tiene que hacer es cumplir. Claro. ¿No? Hay restos, no se pueden tocar, se debe ver qué pasa con esos restos, si se van a trasladar o se van a trasladar dónde, y si no, quedar en el lugar, pero no puedo estar removiendo y tirando restos de personas así. Claro. Yo creo... Da la sensación de que las instituciones no están muy humanizadas. Nosotros como institución del Estado, como un área de derechos humanos de la municipalidad, lo que nosotros hacemos es asesorar o acompañar o presentar el pedido o la visibilización en algunos casos de las situaciones. En esto no hacemos otra cosa que no sea la función que tenemos, claro, que hemos hecho hasta ahora. Bien. Que es lo que creo, que lo pienso desde el hogar, cuando uno dice, ¿cuáles son las violaciones de derechos humanos? La violación de derechos humanos lo comete el Estado porque es el que debe garantizarlo. Cuando no se garantiza, se violan por acción y también se violan por omisión, o sea, por hacer las cosas que no se corresponden a la legislación vigente o por no hacer nada. No hacerlo, digamos. Es por acción o omisión que se violan los derechos humanos. Y cuando pasa esto, nosotros tenemos la obligación, porque para eso existe el área, para eso el Estado le paga el sueldo a ciertas personas y ciertos profesionales que trabajamos en el área para dar cumplimiento a esa política pública. Y creo firmemente en que un área del Estado de Derechos Humanos, que los derechos humanos deben ser una política de Estado.